Hola, sean todos muy bienvenidos a la ayudantía 7 de Mecánica de Fluidos. Mi nombre es Macarena Turri, ahí les dejo mi mail, cualquier cosa me pueden enviar sus dudas. Em, para hacer el problema 1, vamos a repasar algunos conceptos. El primero, este primer problema es sobre conservación de cantidad de movimiento. Por lo tanto, necesitamos aplicar el teorema del transporte de Reynolds a esta propiedad, que es la cantidad de movimiento, y la ecuación queda así. Luego vamos a analizar qué significa cada uno de estos términos. Este primer término son la suma de las fuerzas superficiales, que generalmente son fuerzas de presión en el eje X. Este segundo término corresponde a la sumatoria, o sea, la integral de las fuerzas básicas, que generalmente es el peso en el eje Y. Este término corresponde a la variación de la cantidad de movimiento en el volumen de control, y este último al flujo de la cantidad de movimiento a través de la superficie de control. Si el régimen es permanente y tenemos un supuesto de tubo de corriente, la ecuación va a quedar así. Luego, si en el tubo solo hay flujo a través de las tapas y usamos valores promedio, esta integral se va a poder resumir en esto. Y finalmente, si el fluido es incompresible, estos ρ son iguales y por lo tanto se puede factorizar y quedamos con esta ecuación. Estas dos últimas son las que comúnmente más usamos. Si quieren saber más sobre la derivación de estas ecuaciones y cómo se llega hasta esta final, pueden ver el Bonifacio, y ahí está todo muy detallado sobre especificaciones del supuesto de tubo de corriente y esas cosas. Luego, cuando tenemos un marco referencial no inercial, que de eso consiste esta primera pregunta, se agrega este término que corresponde a la aceleración externa, o sea, esta aceleración a la que está sometida el volumen de control, porque en el fondo vamos a tener un volumen de control móvil en el problema que vamos a ver. Entonces, tenemos que agregar este término que es como la aceleración de este volumen de control. Otra cosa que es importante recordar es que la ecuación de cantidad de movimiento es vectorial, o sea, vamos a tener una ecuación para cada eje. Y otra cosa importante es que acá este B punto por N hay que tratarlo de esta forma. Esta es la normal, siempre como consenso asumirla desde la superficie hacia afuera, y la velocidad V1, por ejemplo, si el flujo va así, va a ir hacia allá, y cuando salga va a ir hacia acá. Entonces, cuando yo realice la ecuación, o sea, cuando desarrolle la ecuación, acá, por ejemplo, me va a quedar negativo porque el producto punto entre la normal y la velocidad 1 es negativo, ya que son paralelas, pero van en direcciones contrarias, por lo tanto es menos 1. Y en este caso el producto punto entre la normal y V2 es positivo. Sin embargo, la velocidad V2 va hacia el lado negativo del eje X. Por lo tanto, de ahí sale ese menos. ¿Ya? Son cosas en las que hay que tener cuidado cuando se desarrollan esta ecuación del transporte de Reynolds aplicada a la conservación de cantidad de movimiento. Ahora vamos con el problema. Entonces el problema 1 consiste en este carrito que va a cierta velocidad y dice: un chorro con gasto constante, 0,1 metros cúbicos por segundo y de diámetro 0,1 metros, impacta un carro de 150 kilogramos, como se muestra en la figura siguiente. Despreciando el roce de las ruedas con la superficie, determine la velocidad del carro 3 segundos después que el chorro impacta en la superficie. Considere que el carro se encuentra inicialmente en reposo. Entonces, vamos a tener este carro que se mueve. Cuando impacta este chorro, va a alcanzar cierta velocidad, y luego, a medida que se vaya alejando, la velocidad va a ir disminuyendo, ya que el chorro no va a impactar de la misma forma.
Es importante que la velocidad que consideremos en la ecuación de cantidad de movimiento va a ser la velocidad del chorro respecto al volumen de control, ¿ya? Porque este volumen de control se va a ir moviendo a cierta velocidad que va a ir variando, entonces este chorro ya no va a tener esta velocidad 0,1 constante respecto al volumen de control. Y ahora vamos a ir a la pizarra para poder solucionar este problema. Entonces, primero vamos a calcular la velocidad del chorro, o la velocidad de este flujo de agua que atraviesa este volumen de control, que va a ser 0,1, que es el caudal, partido en 0,1 partido en 2 elevado a 2pi, que en el fondo es igual al caudal partido en el área, porque nos dan el diámetro de este chorro. Vamos a decir que U de t es la velocidad del carro, y B menos este U de t va a ser la velocidad del flujo del chorro en el fondo respecto al volumen de control. Entonces ahora vamos a aplicar la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Las fuerzas superficiales son 0, las fuerzas máxicas son 0, y aquí vamos a trabajar en el eje X, y la fuerza máxica sería el peso, y por lo tanto no aplica. Después vamos a tener este término que les había dicho de la aceleración externa, o sea, la aceleración a la que va este volumen de control. Y como es régimen permanente, el término de variación al interior del volumen de control también es 0, y vamos a tener este término de el flujo del fluido a través de la superficie de control, que son las tapas, en el fondo. Y vamos a definir nuestro volumen de control como si este es el carro. En el fondo nuestro volumen de control va a ser este, y por acá entra el chorro y por acá sale. Entonces esta sería nuestra superficie de control. ¿Ya? Entonces, para desarrollar este término, tenemos que ver lo que les enseñé en el repaso de conceptos, que en el fondo vamos a tener estas superficies de control, y acá en el fondo va a estar entrando un flujo con velocidad v menos u en dirección positiva del eje X. Vamos a tener la normal que está acá. Acá vamos a tener esto que va saliendo, que también es de magnitud v menos u, pero en dirección negativa al eje X, y la normal que es hacia afuera. Entonces, cuando desarrollemos este término, nos va a quedar ρ por v menos u, que es el equivalente a este v, por menos, que es el resultado del producto punto entre estas dos flechas que van en dirección contraria, v menos u, por el área de esta superficie de control, que corresponde a el área de este chorro, que nos dan el diámetro, por lo tanto podemos sacarlo. Y un segundo término, que va a ser ρ, que se va a sumar en el fondo, ρ menos v menos u, porque la velocidad es negativa en dirección del eje X, por v menos u, que es positivo, por por el producto punto entre la velocidad y la normal, por el área. ¿Ya? Entonces, en el fondo,
Lo que nos va a quedar va a ser, para todo este término de acá, va a ser menos 2 b menos u elevado a 2 por ρ por a. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar este otro término para igualarlo a esto. Entonces vamos a tener este término de la aceleración y como vamos a estar sometidos a una aceleración constante, este puede salir para acá y va a quedar como el típico m por a, porque la integral de ρ en el volumen de control es m, igual a lo que habíamos obtenido antes, que es menos 2 b menos u elevado a 2 ρ a. Luego, estos menos se pueden ir, y la aceleración vamos a tener que es de u a dt, porque es la aceleración del volumen de control, y u es la velocidad de este volumen de control, la velocidad del carro. Entonces esto va a ser igual a 2b menos u elevado a 2 ρ a partido en m. Y vamos a implementar una variable auxiliar para poder resolver esta integral, ya donde vamos a definir z igual a b menos u. ¿Ya? Luego, si derivamos b menos u en dt, vamos a tener que es igual a dz dt, que es igual a menos du a dt, porque la derivada de v respecto al tiempo es cero, porque v es la velocidad del flujo que entra, o sea, al volumen de control, o sea, del chorro, que sabemos que es constante por enunciado, se nos va a quedar simplemente menos la derivada respecto al tiempo de u. Entonces, si hacemos este cambio en esta ecuación de acá, nos va a quedar dz a dt igual a, este menos lo vamos a pasar por el otro lado, 2z elevado a 2, reemplazando acá el b menos u por z, ρ por a, partido en m. Voy a borrar para que podamos seguir despejando. Entonces, vamos a despejar. Entonces, la velocidad del chorro al principio va a ser b, y luego respecto al volumen de control, cuando el carro alcance velocidad va a ser b menos u. Nosotros queremos este u cuando t sea igual a 3, o sea, de 0 a 3, vamos a integrar en t, y vamos a tener de z a d partido en z elevado a 2, si pasamos este hacia este lado, y al otro lado nos vamos a quedar ρ a partido en m, a dt. Acuérdense que este a es el área del chorro, que nos la dan por enunciado porque nos dan el diámetro. Entonces nos va a quedar menos 1 partido en z de b a b menos u. Y si multiplicamos esto por 3, porque acá nada depende de t, nos va a quedar 6 ρ a partido en m. Entonces esto se va, nos queda 1 partido en b menos u, menos 1 partido en b, igual a 6 ρ a partido en m. Y acá ya podemos despejar el u 3 segundos después de que el chorro impacta este volumen de control, como nos piden en el enunciado.
¿ya? Y despejando, hay distintas formas de despejar este U, nos va a quedar que 6 rho AB partido en M, 1 partido en P, más 6 rho A partido en M. ¿Ya? Entonces, acá tenemos todos los datos que necesitamos por enunciado para obtener ese U 3 segundos después, luego de 3 segundos. Y eso sería un ejemplo de cómo tratar conservación de la cantidad de movimiento con marcos de referencia no inerciales, es decir, cuando nuestro volumen de control avanza o se mueve a una aceleración constante. Ahora vamos con el problema 2.